inmundo. La Biblia cuando habla de espíritu inmundo o espíritu malo está escrito en qué letra, en mayúscula o en minúscula. En minúscula, porque quiere que a un espíritu malo. Bueno, gracias. Entonces la Biblia empieza diciendo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿te das cuenta? Que aquí empieza hablando de qué? Del espíritu inmundo que sale de quién? Del hombre. Pero oiga, pero más abajo dice lo siguiente, en el versículo 44 dice, entonces dice, volveré a mi casa. Entonces, ¿con qué es comparado este cuerpo? Con la casa. ¿Y quién vive dentro de esta casa? Ojo, aquí es donde vamos a aprender. Vamos a empezar mirando quién vive en una casa sin Cristo. Entonces recuerden, la Biblia nos enseña que mi cuerpo, este cuerpo, es una casa y que en esa casa habita un espíritu. Que un espíritu que viene a vivir con usted dependiendo de la actitud y entendiendo lo que usted quiera en su vida. Amén. Ahora, la Biblia también nos enseña a través de los labios de nuestro amado Jesús que él dijo que este templo iba a ser ¿qué? Destruido. Quiere decir que Jesús también nos habla de que nuestro cuerpo es ¿qué? Casa y a la vez ¿qué es? Templo de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora, vamos a mirar aquí lo primero. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, miren que está hablando de quién, del hombre. Quiere decir que una persona, un hombre normal, tiene espíritu. Y una persona que tiene espíritu, si está sin Dios, ¿cómo es ese espíritu? Una persona que no conoce a Dios, ¿cómo es? Es una persona que ¿cómo está? Digámoslo ahí, ¿cómo puede estar? Aparte, llega otra vez la parte de arriba. Cuando el espíritu, ¿qué? Inmundo. ¿Cómo está la persona? ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es un espíritu inmundo? ¿Qué se imagina? Algo sucio. Sucio, ¿qué más? Maloliente. Maloliente, ¿qué más? Tiene costumbres raras, ¿cierto que sí? Malas. Entonces miren que aquí la Biblia dice cuando el espíritu inmundo, o sea, rectifica, que el ser, que el hombre que no tiene a Cristo, es posible que tenga un espíritu inmundo y que ese espíritu inmundo lo lleva en una condición pecaminosa, una condición de maldad. O sea, cuando la persona no ha nacido de nuevo, escuchen bien esto, cuando la persona no lee la Biblia, cuando la persona no conoce de Cristo, cuando la persona no tiene a Cristo en su corazón, tiene un espíritu dentro de sí mismo, que es un espíritu inmundo que lo lleva constantemente a pecar. Entonces nosotros encontramos personas que quieren, ¿cómo viven? En la borrachera. Personas que viven en el adulterio. Personas que viven en el robo. Personas que viven siempre pensando en hacer mal a quién? A su prójimo. ¿Sí? Esa persona, la Biblia me está enseñando esta mañana, que es una casa, pero que dentro de esa casa, o es un templo y dentro de ese templo, está viviendo un espíritu que lo mantiene atado al pecado. Y que esa persona vive también, digamos así, sujeta a Satanás en una condición miserable, en una condición de inmundicia. Por eso una persona que no tiene a Dios no se le dificulta ir y meterse a un prostíbulo o a una residencia. No se le dificulta. Una persona que no tiene a Dios no se le dificulta meterse. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba el cartucho? Iba y se metían a dónde? Al cartucho. ¿Qué se veía allá? De todo. Yo no me consta, yo no vi, pero escuché que ahora la pasaban por los alcantarillas. Oiga, ¿cómo una persona se va a meter a un sitio de esos? ¿Cómo es terrible, no? ¿Cómo una persona sin Cristo, ojo, se puede meter a unos sitios que hay hoy en día? ¿Sí? Yo no los conozco.
natural, no espiritual. El hombre natural porque actúa así. Versículo 43 siempre lo dice. Porque ¿qué tiene en su vida? Espíritus malignos. Tiene un espíritu maligno, inmundo. Ahora, otro ejemplo. Porque a un hombre natural no se le dificulta coger una pistola. Se han visto a los sicarios. Van a Medellín, se arrodillan delante de una imagen, rezan, porque eso es orar, rezan, se consagran, dicen María, María la Virgen de los muertos, protégeme, voy a hacer una vuelta, voy a matar a tal persona. ¿Cómo la ven? Y va y mata a otra persona. ¿Por qué pasa eso? Porque tiene un espíritu maligno, inmundo. Miremos la condición de un borracho. ¿Cómo es la condición de un borracho? Se sienta, pide una cerveza, pide medio petaco, después del petaco pasa y se toma, si tiene plata, toma aguardiente, después de que toma aguardiente pasa y toma whisky. Después del whisky se le acabó el dinero y entonces tomó guarapo. Eso pasa, yo lo hacía. ¿Sí? Y después de eso, pierde su sentido, se orinan los pantalones y a veces, digámoslo así, empiezan a hablar a qué. A ver, ¿por qué pasa eso? Dígame. Porque tiene un espíritu. Ahora, esa persona en ese sentido siente vergüenza, siente pena. No. El sicario sabe que lo que va a hacer y que es lo primero que hace. Va y se consagra que a un ídolo. Pero ese ídolo, usted sabe que detrás de un ídolo hay un demonio. Ahora, ¿por qué? Fácil, es muy fácil deducirlo. Porque el sicario va y se sujeta a esa imagen. Porque el sicario está poseído por ¿quién? Por un espíritu inmundo. Entonces ese espíritu ¿con quién se va a conectar? Cuando se va a la idolatría. Pues con el otro demonio. Entonces anda en sujeción diabólica. Increíble, ¿no? Esto es lo que la palabra nos está diciendo. Que el ser humano natural, no espiritual, la mayoría, yo diría que todos, tienen espíritus inmundos. El espíritu inmundo lo llama a ser celoso, envidioso, contencioso, problemático, no perdona. Pastor, ¿eso me dice la Biblia? Sí, hermano. La Biblia nos habla de un hombre llamado Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Y tristemente, este hombre, va a contar la historia, este hombre fue llamado por Dios para que reinara todo Israel, 12 naciones. Pero un día Dios lo llamó, lo ungió, lo puso a profetizar, pero unos días después Saúl se llenó de orgullo, de vanidad, y desobedeció la ley de Dios, y Dios se apartó de él. Entonces empezamos a ver a Saúl, que lo primero que vemos es que empieza a perseguir a David, porque David había sido ungido para que fuera rey en los brazos de él. Si ven, se levantó que persecución, ganas de matar, porque Saúl quiso matar a David en muchas ocasiones. Miramos a Saúl que se llenó de envidia, tenía envidia contra David. Pero ¿por qué? Estoy hablando de Saúl porque Saúl tuvo el respaldo de Dios. Apréndase esto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre reyes, sobre profetas y sobre sacerdotes, pero escogidos. No venía sobre todos los que Dios escogía. Y no venía para quedarse siempre con él, venía por ocasiones. Por ejemplo, cuando Sansón quería fuerza, cuando Sansón iba a tener un problema, venía el Espíritu Santo y Dios lo respaldaba. Entonces el Espíritu Santo venía por ocasiones. Entonces a Saúl fue dado el Espíritu Santo, pero como fue desobediente, ¿qué hizo?
malo dentro de su vida. Como Saúl tenía el espíritu malo, entonces ¿qué hizo? Perseguía a David para matarlo. Saúl, sin Dios, consultó a un brujo, una bruja, consultó a una divina e hizo que el espíritu de Samuel, que había muerto, que era el profeta, subiera y hablara con él. Consultó brujos. El rey que conocía a Dios, pero ahora porque no actuaba así, porque ya no tenía el espíritu de Dios. Aquí tenía dentro de su casa un espíritu malo. Entonces, amado hermano, mi pregunta es, lo que la Biblia me está enseñando esta mañana: cuando una persona actúa así, ¿qué puedo yo deducir de la persona cuando es celosa, cuando es envidiosa, cuando quiere hacer daño al prójimo? ¿Qué puedo yo deducir? Sin necesidad de ser súper espiritual, ¿qué puedo yo deducir? ¿La persona cómo está? Según la Biblia, todo lo que el pastor dice, está endemoniada. Eso es lo que la Biblia dice. Porque la persona se comporta mal. Amén. Porque es que el espíritu inmundo, te das cuenta, está en el hombre carnal. Quiero que aprendan bien esto. El espíritu inmundo está en el hombre carnal. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué es lo que a nuestra carne le gusta? Lo malo. Lo malo. A nuestra carne no le gusta ayunar, a nuestra carne no le gusta orar, a nuestra carne no le gusta alabar a Dios, a nuestra carne le gusta ir de farra, echar un pasito. A nuestra carne de pronto le gusta a veces escuchar murmuración. Eso le gusta a nuestra carne cuando somos hombres que naturales, no somos espirituales. Y entonces, como nuestra carne no tiene nada de Dios, quiere estar habitando dentro de nuestra carne, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro dentro de nuestra casa, quiere estar habitando un espíritu inmundo. Amén. Eso es lo primero que quiero que usted entienda y que usted pueda ser espiritual, que usted vea hacer, que usted a veces no se detenga a juzgar, porque a veces juzgamos, no. Es que tenemos que entender que la persona sin Cristo tristemente está ¿qué? Endemoniada. Por eso un ladrón viene sin ningún problema a robarlo a usted. Y usted cuando está grabado así y ve que viene un malo, usted lo conoce de una. Usted tiene el espíritu de Dios. Usted tiene que alguien que sabe que es un ladrón. Usted lo detecta de una sola. Eso se siente, mis hermanos. Cuando el espíritu inmundo, ojo, aquí me gusta, sale del hombre, miren, ojo, sale. ¿Cómo es ese proceso de salir? Cuando una persona conoce de Dios, de Cristo, cuando alguien viene a este lugar y empezamos a predicarle la palabra y la persona empieza a conocer de Cristo, ¿qué pasa con ese espíritu? Sale, es un momento de liberación. Ustedes dirán, pastor, usted hace que uno practica liberación. No, es que Dios tiene un tiempo y una hora para cada cosa. No es cuando Dios quiere, es cuando Dios quiere. Amén. Ahora, ¿cómo sale el espíritu? Pues a través de qué? De la palabra, porque la persona viene, yo enseñaba hace 8 días, que la persona viene y que escucha la palabra, la confiesa y se aparta. ¿Sí te acuerdas que enseñé eso? ¿Qué hace? Confiesa y se aparta. Entonces, cuando esa persona es libre, ¿qué hace el espíritu inmundo? Sale y se va. Entonces, ¿qué pasa por dentro de nuestro cuerpo, de nuestra casa, de nuestro templo? ¿Cómo queda según la palabra? ¿Cómo queda? Le vamos diciendo tal. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Qué pasa? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega a la casa, cuando llega a la haya desocupada. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa en el templo cuando se va? Queda desocupada. Ojo, ¿qué más pasa? Barría y adoraba. ¿Y qué? Y adoraba. Está lindo eso. Oh, que es muy lindo lo que estaba diciendo la hermana Tatiana. Cuando usted recibe de Cristo y yo recibo de Cristo, o un ser humano recibe de Cristo, la sangre preciosa de Dios, ¿qué es lo mismo que hace? Limpia nuestro templo por dentro.
va y se meterá a una discoteca. A mí ya me da currucucú y me meterá a una discoteca. Yo ya lo pienso. O meterme en una cantina que ya siento después y se te han echado unas bolitas, a mí ya me da pena. Ese es el nuevo nacimiento, mis hermanos. Yo ya lo pienso para darme una plata de alguien, yo ya lo pienso. Esas cosas que me hacían ver feo en el mundo, ante los ojos de mi esposa y la sociedad y se me estima trabaja, de sol a sol y para el cielo, de toda la plata, eso me hacía ver feo. Pero ahora el Espíritu Santo me está que, como me ha limpiado con la preciosa sangre de Cristo, ahora el Espíritu Santo me está adornando. ¿Cómo me adorna? Dice, oiga, este hombre ya no toma. Este ya no se sienta allá a beber, no. Ahora coge su platica, se va para su casa. Oiga, qué lindo como trata a su esposa, qué lindo como trata a sus hijos. Ahora viste mejor. Ya no huele a borracho. Yo creo que mi esposita, cuando yo llegaba borracho, no llegaba oliendo a marrana por ahí en el portero. Yo creo, pobrecita, yo creo que ya se acostaba en otra cama para evitar esos dolores. Hoy en día no. Porque ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu se va, el Espíritu malo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Está limpiando mi casa por dentro. Entonces, hermano, usted me puede decir, pastor, yo me convertí al Señor, pero yo sigo la misma, yo sigo con mis celos, yo sigo con mi envidia, yo sigo con mis problemas. No, tú no te has hecho cristiano, usted no es cristiano, usted es un hipócrita. Porque si usted es un verdadero cristiano, el Espíritu Santo ya está trabajando en su vida y su vida ya está cambiando. Ya usted se le dificulta ir a pecar, ir a robar, ir a pelear, ir a ser contencioso, ir a vivir el pecado sexual, ya se le dificulta. Una persona sin Cristo no se le dificulta ir a la calle y sin a la ciudad de perseverancia y de entrar con una niña a dormir, no se le dificulta. Una persona con Cristo ya temó, ya huye del pecado. Porque el Espíritu Santo está trabajando en donde? En mi vida. Ahora usted dirá, pastor, eso es así, no. Esto es algo, un proceso. La Biblia dice que vamos cambiando o vamos siendo transformados de gloria en gloria. O sea, usted va cambiando, usted a poco a poco va cambiando. Y Dios está trabajando en las áreas donde usted más muere de pecado. Entonces, si usted era mentiroso, ¿qué empieza a pasar con su vida? Empieza a hacer qué? A renovar. Yo no puedo decir más mentira, ya no quiero más mentira, ya no. ¿Por qué lo hace? Dígame, ¿por qué lo hace? Porque su casa ya no hay quien la gobierne. Amén. Por eso el mundo anda como anda, porque la Biblia nos enseña que quién es el padre del mundo, el príncipe del mundo. Dígame, ¿verdad? ¿Quién es el padre del mundo? ¿Es que Satanás es el príncipe? Por eso usted ve todo lo que el mundo hace. Se casa 1, 2, 3, 4 veces. Ahorita estamos viendo este libertinaje que hay de estamos viendo que ya se casa un hombre con otro hombre y tienen niños y es normal. Ustedes vieron lo que pasó estos días en el Palacio de Justicia, en el Palacio de la Casa de la Reina. Tristemente me dolió. Y lo hago público para que si algún día vienen a decirme esto, yo tengo que hablarlo. Este hombre, nuestro presidente, colocó la bandera del PLN, que él ya contento, feliz, apoyando esto, mis hermanos. No hay temor de Dios. Si no hay un arrepentimiento, ¿en dónde va a llegar nuestro país? Hay un juicio de Dios sobre Colombia. Porque una cosa es que nosotros respetemos a esta gente y tenemos que respetarlos. Pero otra cosa es que les compartamos y les aprobemos. Ojo con eso. Usted puede compartir con ellos, el hablarles, saludarlos y el predicarles. Pero usted no puede ¿qué? Apuntarnos, ¿sí? Y compartirles hasta lo más profundo de su vida. No. Yo no soy
dicen, cuando uno no habla con ellos, ¿cómo es que le dicen eso? No soy homofóbico a ellos, no. Es más, yo tengo clientes que tienen ese problema. El sábado hay con uno que le voy a enfermo y le dije, usted tiene SIDA. Porque no se puede, no, yo tengo SIDA igual. Llamado al arrepentimiento. Pero miren lo que está haciendo la Casa de la Reina, apoyando todo este movimiento que se está muy bien por ahora. Y esto va a traer persecución a la iglesia. Pero así como la iglesia hace perseguida, trae juicio a la comunidad. Pastor, ¿usted cómo se le ocurre decir eso? Sodoma, Gomorra, dos ciudades más fueron destruidas por el pecado carnal. Entonces, esas personas que no tienen a Dios, por eso la Biblia en ese cero habla del hombre natural. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, viene que esas personas tienen totalmente demonios inmundos dentro de su vida. Pero después me dicen que cuando esa persona se acerca a Cristo, inmediatamente es limpia por la sangre del Cordero de Dios. La persona es limpia totalmente. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Empieza que, ojo, dice acá, anda por lugares secos buscando reposo y no vaya. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega allá, desocupada. Entonces el Espíritu Santo la desocupa de toda inmundicia, la limpia y la adorna. Entonces la gente empieza a verlo a usted y dice, oiga, este hombre tiene unos sentimientos muy lindos. Esa mujer ya no es adúltera. Ya es mentirosa. Entonces la gente empieza a verla con qué, con ojos agradables. Amén. Segundo versículo. Ojo. Entonces dice, volveré a mi casa. Escúcheme esto. ¿Qué hace ese espíritu que salió? Es insistente. Ojo, es insistente en volver. Porque usted en el pasado le había abierto puertas a ese espíritu. Usted estaba como hombre natural, carnal, y ahí habitaba ese espíritu. Estaba acomodado en la podredumbre, en la cochinada. Ahora, dice la Biblia que ese espíritu no deje de insistir. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Escúcheme esto. Y cuando llega la haya desocupada, familia y adornada. O sea, el espíritu entiende que Dios visitó esa casa. Lo visitó a usted. Lo limpió. Pero hay algo que me impacta acá. Es que dice que está como la casa, la haya desocupada. Ahora, ¿por qué la casa está desocupada? Porque tristemente usted y yo recibimos de Cristo, pero no entendimos el compromiso que tenemos. ¿Cuál es el compromiso que tenemos? De mantener la casa como barrida y adornada. Pastor, ¿cómo hago yo para mantener la casa barrida y ordenada? Pues cuando yo me vuelvo cristiano, yo ya tengo que tener una vida de ¿qué? Obediencia y comunión con Dios. Primero de obediencia, que fue lo que no tuvo Saúl. Entender que era el rey de la época y que como rey, ¿sí?, tenía unos compromisos con un pueblo, pero guiados por Dios. Cuando usted entiende esta palabra, usted llega a Proverbios y lee Proverbios capítulo 31 al final, la Biblia dice que usted es un rey. Apocalipsis 1:6. Usted es un rey. Y como rey tiene que comportarse delante de su Señor. También dice que usted es embajador. Entonces su tarea ¿qué es? Mantener como un rey. En constante batalla, en constante oración. Lo que David no hizo en una época. Usted debe estar orando constantemente porque desde que empezamos, desde que nos volvimos al Señor, nos echamos un enemigo, Satanás. Y Satanás va a buscar siempre mandando al espíritu inmundo que vaya a mirar cómo está su casa. Si su casa está desocupada, es su culpa, es su responsabilidad. Porque su responsabilidad es todos los días orar para que el Espíritu Santo que Dios le dio se avive y la luz de Cristo esté brillando
una persona que no ayuna, que no viene a culto, una persona que se la pasa más pegada a la televisión, al internet, al celular. ¿De qué está lleno su corazón? Pues de lo que el mundo le ofrece. Aunque Cristo limpió su casa, aún el Espíritu Santo, ¿cómo está? Está opacado, él entró, pero ¿cómo está? Por allá en un rinconcito, prácticamente la casa no está desocupada. Ahora, pastor, ¿usted por qué me enseña todo esto? Porque Gálatas dice que cuando el Espíritu Santo entra a mi vida, Gálatas 5:22, lea por favor, hermana. Gálatas 5:22, leamos lo que pasa. ¿Y qué dice? Creo que es el 22. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo viene? Dice, en cambio el Espíritu produce amor. Eso, ojo, léalo duro, hermano, por favor. En cambio el Espíritu produce amor, Sí. alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Bueno, hermanos, una pregunta, gracias, hermanos. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo entra a su vida y está dentro de su vida? ¿Qué tiene que estar pasando según lo que leímos ahí? A ver, ¿qué le dice? ¿Quién me ayuda a predicar ahí? ¿Qué sucede? ¿Qué debe estar pasando? Uno empieza a tener paz, tranquilidad. Correcto, Tatiana. ¿Uno empieza de qué? Paz, tranquilidad. Escuchen, ¿por qué? Porque es un fruto de quién. Díganme. Es un fruto. Dense cuenta, el espíritu inmundo va donde la carne le gusta hacer. La carne hace. El espíritu da, díganme, un fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Exactamente. Entonces, yo digo, oye, esta persona odiaba y hoy que ama. Entonces tiene el espíritu inmundo y va entrando a la persona, pero encuentra que la persona tiene el espíritu por dentro y el espíritu inmundo dice, no, yo no puedo entrar ahí porque esa persona no odia. ¿Le abrió las puertas? No le abrió las puertas. Yo no puedo entrar a esa casa porque ese hombre ya no toma. Porque tiene el dominio propio, ya no toma, ya no se mete en las cantinas. O sea, la puerta para el espíritu inmundo, ¿cómo está? Míralo, cerrada. Y la casa, que era suya, su templo, está siendo habitada por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está morando dentro de usted. Pastor, ¿cómo sé yo? Porque usted vive feliz. Todos los días tenemos pruebas, pero usted anda tranquila, anda feliz, cantando, alabando al Señor, sabiendo que tiene una deuda, pero usted dice, Señor, en ti confío, yo sé que tú me vas a dar la victoria. Estos días, el día lunes, hermano, el científico, yo tenía que pagar una plata, y no tenía un peso, y yo dije, Señor, el espíritu inmundo trata como de atormentar a uno, de mandar árboles, que íbamos a casar y todo. Y yo me levanté por la mañana y yo le dije al Señor temprano y le dije, Señor, ¿qué hago, Señor? Y el Señor me dijo, bueno, usted me abrió puertas por estas cosas, pero no va a entrar porque usted ha puesto la confianza en mí. Y yo te voy a respaldar, mire, hermano, yo certifique. El día de hoy la gloria de Dios como pagué, y no sé ni cómo pagué. Y cuando yo me vine, me empecé a llorar y dije, Señor, gracias. A mí no me importa llorar en el mundo que sea. Y Señor, gracias, Señor. Realmente tú me amas mucho. ¿Y de dónde salió esa confianza? Del Señor, del Espíritu que viene a mi vida y me dice que esté tranquilo. Amén. Ahora, ¿por qué yo soy tan tranquilo? Porque yo, la pastora lo voy a decir, pero porque yo digo acá, porque yo soy un hombre de oración. Yo soy un hombre de identidad de palabra. Ella lo puede decir. Que me venga así, yo digo mentiras esta mañana. Porque yo no puedo enseñar algo que no hago porque no tendría autoridad. Ahora sí se con autoridad. Entonces, yo pude estar tranquilo ese día porque yo tengo palabra. ¿De qué está lleno mi corazón? De palabra y de oración. Entonces el Señor me dijo, tranquilo, quizás Dios, o quizás no Dios me decía, me va a respaldar porque no quiere creer.
conflictiva ya no pelea. Su esposo dice que está viajando, la cambiaron, ya no grita, ya no pelea, ya nada. Sus vecinos dicen, oiga, esa señora, qué ejemplo de señora que de que empezó la iglesia cristiana como perfección. Oiga, esa niña, mire, no se le escuchó una mala palabra. O sea, la está que colocando de quebradores ante el medio de una sociedad, perdidas y corrupta. Amén. Pero entonces, aquí quiero ir. ¿Qué tengo yo que hacer para que mi casa no esté desocupada? Porque Cristo ya la limpió. ¿Qué tengo que hacer? Dígame, ¿qué tengo que hacer? Orar. Orar, ¿qué más? Llevar una vida en santidad. Vivir en santidad, ¿qué más? Ayunar. Ayunar, ¿qué más? Bueno, yo entiendo por la palabra cuando dice vacío. Sí, Es que nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad sí. y es buscar la llenura del Espíritu Santo. Correcto. Porque si yo estoy, o sea, yo puedo estar en Dios, pero si yo estoy vacía, Sí. si hay vacíos en mi vida, yo puedo buscar llenar esos vacíos con otras cosas. Bueno. ¿Sí? Para mí es como que todos los días, Señor, lléname. Como decía el salmista David, que la copa ya llegue a rebosar. Lleguemos a un nivel de eso. Que mi copa está rebosando. Pues digo yo, no empezamos. No, está muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad de nosotros los cristianos? El pastor cada 8 días de un mensaje. No. Mi responsabilidad es orar, leer la palabra, hacer ayunos. Ahora, pastor, toma un ayuno cuando usted vea que todavía no está que se le levanta. Cuando usted vea que tiene muchos celos y no ha podido con los celos. Cuando usted se está pudiendo las cosas que no son suyas, y usted por más que quiere llegar, entonces ¿qué tiene que hacer? Cerrar esa puerta a través de qué? Del ayuno y la oración hasta que usted obre esa carne. Amén. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, va a mirar y a orar. Ahora miren lo que pasa acá. Un cristiano puede venir a esta iglesia, una persona no muy natural, conoce a Cristo, lo limpia, ¿sí? Lo hace totalmente limpio, pero esa persona no ora, no ayuna, no hace nada. Mira lo que pasa. Como la persona no ora, ni ayuna, ni lee la palabra, ni nada, sino se la pasa otra vez con los amigos del mundo, vino a la iglesia, pero sigue con amigos del mundo, ¿qué pasa? ¡Ojo! Danielita, mucho cuidado a eso, estoy cuando lo aprenda. Cuando una persona viene a la iglesia, así se bautice, así haga lo que haga, y no mantiene una vida de oración, ni de ayuno, ni de la palabra, ¿qué puede pasar? Entonces va, ¿quién? El espíritu malo, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Si una persona con un espíritu era borracha, peleona, contenciosa, ¿cómo será con 7 espíritus más? ¿Cómo lo ven ustedes? Terrible, ¿no? Póngase a pensar usted una persona que era borracha y conoció al Señor y menospreció, y siguió en ese estado, ¿qué? ¿Cómo se vuelve esa persona después? Peor. Escuchen. Entonces ahí toma con nosotros 7 ¿qué? Espíritus peores que él, y entrados moran allí. ¿Qué pasa con esa persona? Versículo 45, hermana Milagro. Versículo 45 que dice allá el artículo. Entonces va, Sí. toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entraron, moran allí, y el poste, estando de aquel hombre viene a ser peores que el primero, así también contestarán a esta mala generación. Correcto. Miren acá. Ojo, mi hermano. Ojo con jugar con lo de Dios. Ojo con no tener una vida devocional. Porque el espíritu no viene, el espíritu malo no viene solo, tiene como cuántos? Con 7. Y el posterior estado de la persona que viene a ser peor. ¿Se acuerdan lo que les conté de Saúl? Después de que Dios lo dejó, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Cómo se volvió? Peor de lo que había sido. ¿Por qué? Porque le desobedeció la ley de Dios. Por eso nosotros vemos personas
tengo 3 años de verdad, yo 12 años, pero hace 3 años me confesé yo. Y yo dije, uy, bueno. Pero después, mis hermanos, cuando yo volví y vi a ese hombre como al año, y me encontré en un museo cuando era y ese hombre venía en una borrachera y con una señora abrazada, besándola y todo, una mujer que no era la suya. Y yo me sentí, o sea, yo me sentí un cielo, y yo vi ese hombre nunca la suya. Pero después, mis hermanos, me quedé asombrado, como a los 6 meses, me llamaron y me dijeron que ese hombre se había enfermado. Se le ha salido así. Este hombre. Y su cabeza era hinchada. Y está en el hospital. Entonces yo fui un jueves y le pregunté a Dios qué hago en este caso. Y el Señor me dijo, vaya y ore, no por salvación, porque ya es salvo. Yo ya había orado. Ore para que Dios me lo lleve, porque ya más de como 5 o 6 meses viviendo en el hospital. Y ahí se inclina a Dios. Sí, yo fui a el jueves en la tarde y en la noche, como a las 3:30 o a las 1 de la mañana, Dios se lo llevó. Pero ¿saben este hombre por qué terminó tan mal? Porque este hombre Dios lo había limpiado con su sangre. Lo había perdonado. Pero este hombre, ¿qué hizo? No le importó traer por delante. Intervino los 7 demonios que dice la Biblia y lo tomaron. Pastor, ¿por qué usted le dice que ese hombre está endemoniado? Porque Jesús dice que sanó enfermedades terminales. O sea, hay gente que vive enferma porque tienen demonios, que no dicen enfermedades. Aquí la Biblia nos habla de un hombre que era mudo, sordo y ciego. Y Jesús primero lo que practicó en ese hombre fue una liberación y después vino la sanidad. Entonces la Biblia nos enseña de que hay gente enferma por causa de los demonios. Ahora, ¿por qué esa gente vive enferma? Porque el demonio habita en la persona, siendo cristiana. La hermana lo dijo, ¿por qué? Porque vive una vida continua con el Señor. Para mí primero está las novelas, el internet, el mundo que lo de Dios. Y no, yo puedo estar en el mundo, pero no soy del mundo. Aunque estoy en el mundo, tengo una responsabilidad grande con el Señor. Entonces, ahora sí se puede entender por qué viene mucha gente a la iglesia y por qué la gente termina fuera con costalitos. O termina con cosas que uno no quisiera verlos. O tristemente, lo que pasó en el paraíso una vez que un muchacho fue a conocer al Señor, pero después resultó con un SIDA y a los 6 meses murió. Porque descuidó lo que Dios le había dado. Porque Saúl, el rey Saúl, ¿saben qué hizo? Él no murió porque lo mataron. Él murió porque se quitó la vida, se suicidó. Cuando vinieron los filisteos a matarlo, puso la espada y ¿qué hizo? Se tiró sobre él. Y más encima provocó que un pobre soldado viniera y lo acabara de matar. El mismo rey se suicidó. Porque ha escuchado a los pastores que se han suicidado. ¿Qué ha pasado ahí? Díganme, mis hermanos. Pastor, perdóneme que me interrumpa un poquito. En la iglesia no es manantial, sucedió un caso. Sí. De ahí de la denominación, un pastor se suicidó. Y él decía, ¿qué pasa muchas veces en eso? A veces muchas congregaciones, si uno no habla mal de la iglesia, porque es el templo del Señor. Pero hay veces que muchas leyes de hombre recargan a una persona. Claro. Y sobre que ellos tienen dificultades en sus casas, están llenos de muchas cosas. Y al recargarle, ponerle muchas cargas,
enemigo le pone es despáchate. O sea, y eso fue lo que le pasó al pastor. El pastor se suicidó, no es de donde yo me congregaba, no, pero es de la denominación. Sí. Porque tenía muchos problemas de hogar, económicos, y de paso la iglesia más cargas en la denominación, desde hacen los concilios. Y él la solución que tuvo fue hacerse daño, o sea, matarse y se suicida. Bueno, Como los casos, miren eso. voy a decir algo muy importante. Miren, hermano. Yo le estoy diciendo, porque un texto sin contexto es un pretexto. Pero ojo, eso que les estoy hablando esta mañana, lo que les digo, es una persona que aunque conoció al Señor, que ha descuidado totalmente. Sí. La oración o vive una vida de hipocresía, aparenta. Pero una persona que vive con Dios es como desafortunada, como todos los días tiene comunión con Él a toda hora. Esto no se llama ser religioso. Es que usted tiene un enemigo tremendo, se llama Satanás. Entonces, una persona que ve en oración, ¿qué es lo que pasa con el Espíritu Santo? La hermana me dijo, así con Dios, ¿qué me está dando el Espíritu Santo? Amor, de alegría, ¿Qué manera? Paciencia, paz, paciencia, paciencia, todo eso. amabilidad, Le está dando dominio. y también de dominio propio. Exactamente. Entonces la persona, cuando viene un momento de las pruebas, ¿qué pasa? Cuando viene eso, porque todo cristiano puede pasar por pruebas difíciles, ¿qué pasa? Puede soportar la prueba. Sí. Pastor, ¿por qué dicen eso? Escuchen esto. Escuchen esto que me van a enseñar. Mucho cuidado. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Miren acá, voy a terminar con esta historia. Ustedes saben la historia de David. Que David, por no estar orando, por no estar ayunando, por no estar en la guerra que hizo, se descuidó. ¿Y quién vino? El demonio. ¿Y qué me tocó a David? Una tentación. ¿De qué fue lleno su templo David? Adulterio, sicariato, asesinó, mentira. ¿Sí fue lo que tocó a David? Sí. Pero miren lo que me gusta de David. Miren lo que pasa con un cristiano que conoce de Dios. ¿Qué hizo David? Cuando el profeta David le mostró su pecado y lo exhortó, David no se puso triste. Perdón, se puso triste. Pero no se enojó con Dios. ¿Qué fue lo que hizo David? Reconoció su pecado. Ojo. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Miren que David hizo 7 días en qué? De ayuno, de oración y de clamor. Ahora miren aquí, aunque el ayuno no sirvió para nada porque el niño murió, pero Dios, ¿qué hizo? Dios lo perdonó, no le quitó el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era quitado. No le quitó el Espíritu Santo, sino se lo dejó. Ustedes han visto un salmo que dice David: Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. En esos momentos estaba pasando David. Porque David estaba clamando en el Espíritu. Entonces, ¿qué pasó con David? David no por todas las pruebas. David vio a su hija violada. Vio a su hijo matar al otro hijo. Vio que su otro hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero mi pregunta es, ¿Dios lo protegió o no lo protegió? Sí lo protegió. ¿Por qué lo protegió? Porque aunque falló, no se apartó de Dios. Se arrepintió. Entonces, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que una persona cuando recibe de Dios puede que peque, puede que falle. Pero ¿qué hace esa persona? Viene, permanece en el Señor, dice: Señor, yo fallé, yo pequé, por favor, ayúdame, ayúdame. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Está volviendo a qué? A limpiar su casa, su templo, y se está ayudando el Espíritu Santo y le está dando esa mansedumbre, le está dando esa paciencia, le está dando dominio propio para pasar la prueba que está pasando y lo va a ayudar a pasar el momento difícil. Pero una persona que no tiene a Dios, que escuchó, que recibió a Dios y todo, ¿qué hace? Como no encontró solución, fue y se quitó la vida. O se apartó de la iglesia y terminó peor que lo que estaba. Porque claro, nosotros somos carne,
Eso fue lo que hizo David. David dijo, claro, Señor, ayer me acosté con esa mujer, maté un día. Sentí, ¿qué hizo David? Pidió perdón y se apartó, y Dios, ¿qué hizo con él? No, liberó y le dio la victoria que tanto David quería. Amén. Mis hermanos, la Biblia nos enseña de que tenemos que tener nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestra casa totalmente llena. ¿Llena de qué? Del Espíritu Santo. Y eso no es porque el pastor ve que y coloque el baño, no. Es porque se tiene que hacer. Obvio, yo debo de los hermanos, para que Dios me lo diga, pero él tiene la responsabilidad de que mi casa esté limpia. De nadie más. Yo no puedo ir a la casa de mi hermana Milagros a arreglar la casa. ¿Quién tiene que arreglar la casa limpia? O a la casa de mi hermana. Yo no puedo ir a su casa de hermana a arreglar mi casa. No. ¿Quién debe tener las camas? ¿Quién debe tener la cocina limpia? ¿O tiene que ir el pastor a hacer eso? A no ser que se enferma o les colaboro. Pero espiritualmente, ¿quién debe tener su casa arreglada? Una vez, porque hace testimonio de verdad, ya que se encontró. Una vez que Teresa se encontró la casa. Fue el único día que entró a la casa de ella a barrer, a buscar agua, a lavar, a sacar lo que no sabía. ¿Se acuerdan bien? Fue el único día que entré. Pero esto no puedo entrar porque tiene la responsabilidad de cualquier su casa de agua. Así es la vida espiritual. Y Dios, ojo, Dios sí te lleva al cielo, pero usted tiene un precio que pagar. ¿Cuál es el precio? Mantener una vida encendida de la mano del Señor. Si usted no lo hace, hermano, déjeme decirle que tiene una mano. Después puede venir aquí a llorar y todo, a botar babas en el piso, listo, porque hágalo. Usted lo puede venir a hacer. Pero la culpa no es de Dios, sino suya. Porque usted y yo tenemos una responsabilidad todos los días, levantar, orar, leer la palabra, cantarle al Señor y vivir una vida en santidad. Si usted lo hace, el Espíritu va a crecer y usted se va a dar cuenta que usted es una mujer de victoria o un hombre de victoria de casa pisada. Pero si no lo hacemos, pues el enemigo siempre nos va a estar rodeando para meterse en nuestra vida y que terminemos una vida totalmente mal. Esta iglesia tiene, ustedes lo saben, esta iglesia tiene más de 100 personas que conocen todo el tiempo. Vayan, miren cómo viven. Viven una vida hipócrita, de apariencia, mal, no han salido de sus 4 latas pequeñas. El esposo sigue su borrachera. La mujer sigue su chisme de Dios para lado y lado. Sus niños andan en cosas que deberían andar. Eso no es culpa de Dios. Es que ellos, a pesar de que han conocido de Dios, no han querido comprometerse para pagar un precio por el Señor. No es culpa mía ni de la pastora. Yo visité un hogar y le decía a la mamá de su hogar, a la cabeza, le decía, bote su muñeco, sí, de la tría. Bote su muñeco, nunca me hizo caso. Pero el tiempo me dará la razón. El tiempo me dará la razón. Yo miraré las consecuencias sobre esa familia. Si soy llamado por el Señor, miraré las consecuencias. Que hoy los hijos ganando por años que nosotros. Y dirán, Dios tiene la culpa, no tengo la culpa de la iglesia, no la culpa de la culpa de algo artificial. Entonces yo hoy le dejo esto en su corazón, hermanas y hermanos. Hay que orar al Señor. Hay que ayunar. Hay que leer la palabra. Hay que, porque es un soldado verdadero del Señor así. Hay que decir, Señor, ayúdame a vivir una vida en santidad. Y cuando venga la prueba, vaya porque es el Señor. Hace 8 días lo dimos. Confiese su pecado como lo hizo David. Apártese del pecado. Y la prueba va a pasar rápido, porque el Señor va a pasar rápido. Y va a salir de esos momentos. Y al reconocer en el Señor es lo que realmente yo soy, no lo que decimos, lo que yo soy, lo que hice mal. ¿Para qué? Para que usted
le cierro la puerta y el demonio no puede entrar. Es como lo que dijo la pastora, se pone la puerta y no puede entrar. La perrita, por más que haga, no puede entrar. Así es. Pero si uno lo hace, pues, te dirá, pero si usted es cristiano, yo que vivo en una vida de ruina, de fracaso, porque no. Pues hermano, me dice la respuesta. Amén. ¿Cómo es eso? Mañana, no le decís no, esa iglesia, Dios la va a levantar, no se va a levantar por el pastor. Y esta iglesia va a pagar un precio, que hay un precio de la soledad primero. Pero cuando Dios empieza a traer a esta iglesia, porque gente que se va a quedar en esta iglesia, gente que va a quedar cierto. Porque las iglesias, los templos están llenos de gente hipócrita, que va solamente por un práctico, pero que salen y vienen a hacer mueran. Y yo no quiero ir al cielo solo, yo quiero llevar a una iglesia limpia, redimida por el Señor, que sepa pasar la prueba. Una iglesia que no le cuenta un hombre, que un pastor, no, una iglesia que dependa de sí misma, en la oración, en el ayuno, en el retiro de la palabra. Una iglesia que se enamore de Cristo, de Dios, no del pastor. Porque el día que se enamora de mi pastor, digo en broma, porque el pastor no le da una pareja. ¿Sabe por qué estoy haciendo eso? Porque para Colombia viene persecución por cristiano. Y si la gente no es firme, va a caer y se va a perder. Pero si la gente es firme en Cristo, va a salir adelante. Amén. Por eso yo les digo que no tengo más de iglesia sin iglesia. Porque si quisiera disciplinar todos los días, había una olla de caldo de afuera y le daría un plato de sopa. Un pez de pollo. Como Fundación Puebla, ya las cartas a la pollo y ya me regalan un montón de pollo para la cara de los niños. Pero no quiero gestionar secundario. Yo quiero que la gente que viene a este lugar se enamore del Señor primero. Y que cuando tengamos que cerrar este templo, obligados por la ley, la gente haga sus cultos en la casa, sus devocionales en la casa. Y no se vaya a perder. Que cuando venga el momento de tribulación, la gente pueda salir adelante. Ese es el propósito de esta iglesia que está en esta bendición. Pastor, y no hace la obra diciendo, claro, que puede llevar los regalos, porque es una